¿Consideras importante el poder gestionar tus emociones? ¿Crees que las emociones vienen a contarnos cosas importantes y es necesario tener una escucha consciente y responsable de la función que vienen a cumplir? Bueno, hoy voy a darte un ejercicio para poder gestionar las emociones y además te voy a dejar un regalito al final del vídeo que creo que te puede venir muy, pero que muy bien. Feliz día, gente maravillosa, encantada de poder saludarles de nuevo y más que hoy traigo un ejercicio, algo muy práctico para que puedan aplicarlo en la gestión emocional. Primero que nada hay que entender que gestionar las emociones es de alguna forma realizar un abordaje responsable donde se escucha la emoción, donde se comprende el para qué viene esa emoción y de alguna manera se canaliza su expulsión hasta el exterior. Bueno, aquí se preguntarán, pero ¿cómo voy a expulsar una emoción al exterior? ¿Cómo me voy a dar cuenta que la expulso? Bueno, recuerden todo lo que ya venimos hablando. Somos energía, las emociones tienen una frecuencia vibratoria, pues las vivimos en el cuerpo emocional, que vendrían a ser como 3 capitas de nuestro campo electromagnético hacia afuera: cuerpo físico, etérico, que es el energético, el mental y el emocional. Y en el emocional se alberga esa vibración que termina pasando de alguna forma al cuerpo físico. Por eso las emociones también nos afectan en lo físico y cuando las mantenemos durante mucho tiempo, sobre todo las emociones más limitantes, podemos llegar a desarrollar pues patologías, enfermedades y demás circunstancias físicas como las dolencias o bloqueos físicos que nos perjudiquen para poder tener un desenvolvimiento en nuestra vida normal. Bueno, tenemos que saber que las emociones no es que sean buenas o malas. A mí no me gusta catalogarlas de emociones buenas y emociones malas, porque ya he contado en algún vídeo, por ejemplo, que el miedo, que suena aparentemente tan aberrante, pues puede sernos de mucha utilidad para ponernos en situación de movimiento para asegurarnos la supervivencia. Cuando hablamos de emociones, más vale etiquetarlas, si deseas etiquetarlas, porque la mente a veces necesita colocar estas etiquetas, de empoderantes o limitantes. Llamaremos emociones empoderantes a aquellas emociones básicamente que nos hacen sentir mejor, y emociones limitantes a aquellas emociones que nos ponen en una situación de crisis interior, bloqueo y demás situaciones que pues no nos hacen sentir bien. Cuando hablamos de gestión emocional estamos hablando de una canalización donde la emoción pues pueda encontrar un canal donde salir saludablemente hacia afuera y además poder pues sentirla de otra manera, por ejemplo, pudiendo subir un poquito la frecuencia. Aquí no hay que confundirlo de bajar con síntoma de sentirme mejor, porque hablando de las frecuencias vibratorias, todo lo que sea bajar frecuencia va a ser aumentar densidad. Entonces nos vamos a sentir con mayor carga, con mayor pesadez, con más desmotivación. Y cuando hablamos de subir vibración, estamos hablando de subir frecuencia y hacer más sutil la emoción. A medida que sube la frecuencia, hablamos de emociones más sutiles. En el ejercicio de hoy lo que vamos a ver es eso precisamente, el poder gestionarlas. Porque en realidad no nos han enseñado a hacerlo de la manera correcta. Primero que nada porque las personas que nos educaron no sabían hacerlo, entonces nadie puede dar lo que no tiene. Con lo cual, ahora es nuestra responsabilidad ponernos en un estado de conciencia, que nos hagamos cargo de nuestra vida, de todo aquello que no nos guste, lo empecemos a observar, a hacernos presente, aceptarlo para poder cambiarlo. La forma más normal que teníamos de movernos en las emociones es tapándolas con otras emociones, o sea, camuflándolas, por así decirla. Por ejemplo, estás sufriendo un duelo amoroso y en vez de pues vivir la tristeza que te produce ese duelo y escucharte, ir sanando, aclarando tus ideas, lo que haces es irte de marcha, como se dice aquí en España, ¿no? Que no está mal que salgas, que tus amigos o amigas te lleven por ahí a divertirte, pero te tienes que dar un espacio para limpiar de alguna manera. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde la tristeza viene a limpiar eso que nos tiene un poquito confusos o bloqueados y viene a cumplir un aspecto positivo en nuestra vida. Entonces, no significa que el estar triste en esa situación sea algo negativo, sino más bien escuchando la tristeza y canalizándola, que es lo que vamos a hacer con el ejercicio. Otra de las formas erróneas con las que solíamos manejarnos con las emociones es negándolas. El típico caso de, ¿estás enojado? No, no me pasa nada, ¿vale? En realidad sí estoy enojado, pero me quiero creer a mí mismo o
siento que me engaño o que miento a otras personas negando esa rabia. Hay personas que este tipo de maniobra la tienen como algo muy rutinario y muy cotidiano en su vida, el ir negando lo que sienten. Entonces son personas que normalmente tienen una máscara muy incrustada en su apariencia y todo lo van como tragando, ¿vale? Pero al final todo, porque el cuerpo es sabio y el cuerpo al final lo que hace es manifestarnos escenarios de crisis como una oportunidad finalmente para observar lo que no habíamos podido observar desde otro nivel de conciencia. Entonces, para eso nos enfermamos, para eso pues tenemos bloqueos físicos y crisis, para precisamente abordar una solución consciente. Y la tercera forma errónea de manejarse con las emociones es dejándose llevar por ellas como si fuéramos un caballo salvaje que galopa a contracorriente, ¿no? Y con esto me refiero vamos a tomar el primer ejemplo que he dado, ¿no? El de, en vez de estoy en el duelo, me ha dejado mi pareja, estoy triste, escucho mi tristeza, me permito estar en esa situación, pero en vez de hacerlo de esta manera que estoy contando, lo que hago es me pongo todas las canciones que me recuerdan a él, visito todos los lugares donde yo he pasado momentos inolvidables con mi pareja, entonces es como que elijo esa emoción para torturarme. Lo mismo puede pasar con la rabia, ¿no? Es como me meto en la rabia y grito, insulto y tiro cosas y estoy, bueno, en algún momento pues te puede empoderar eso, pero si tú lo haces de manera cotidiana y rutinaria, como estaba diciendo, no va a ser precisamente considerado gestión emocional, sino todo lo contrario. Bueno, ahora vamos al ejercicio de la gestión emocional. Aunque hay muchos ejercicios para gestionar las emociones, este es uno de mis preferidos, lo he aprendido hace bastantes años, bueno, más o menos unos 4 o 5 años que lo he aprendido, me encanta y realmente es un ejercicio que genera en las personas que lo comienzan a utilizar grandes resultados en su escucha emocional y en su posterior gestión. Bueno, recordarles que van a tener un enlace aquí abajo donde se van a poder descargar el audio del ejercicio, porque claro, no es lo mismo lo que yo te voy a explicar aquí del cómo hacerlo, es como decir el manual de instrucciones, a escuchar, ponerte tus auriculares, tus cascos, como les llamen en el sitio donde vives, y relajarte y aprender a gestionar las emociones de una manera diferente. Antes de explicar el ejercicio te quiero comentar una cosa muy importante. Esto que te voy a explicar, si bien vas a tener el enlace para descargártelo, tienes que saber que no es una excusa el no escuchar el audio para no gestionarlo. ¿Por qué? ¿Qué te quiero decir con esto? Que vamos a ver, estás en la calle y algo te produce una emoción pues limitante y no quieres quedarte con eso. Entonces no tienes el momento para ponerte el audio y escucharlo. Puedes, memorizando estos pasos, sobre todo cuando escuches el audio varias veces, que es lo que te va a ocurrir, vas a memorizar los pasos, aprender a tener una gestión diferente de tus emociones. Vamos al primer paso. El primer paso es reconocer la emoción que estoy sintiendo. Esto se puede dar de dos formas. Yo puedo trabajar con una emoción que sentía en el día, porque ahora es el momento en el que me puedo permitir hacer el ejercicio, o bien en el momento en el que estoy sintiendo la emoción, escucharla y encontrar la etiqueta de la emoción, por así decirlo. Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo tristeza o quizás estoy sintiendo impotencia. Bueno, una vez que reconozcamos la emoción que tenemos, vamos a visualizarnos en esa situación donde estamos en esa emoción. Si lo estás haciendo in situ en el momento te será más fácil, si no recuerdas el momento en el que la estabas sintiendo y vas a comenzar a escuchar lo que esa emoción te ha venido a contar. Vas a ubicarla en una parte de tu cuerpo, porque quizás no te has dado cuenta que hay una tendencia a sentir las emociones en una parte de tu cuerpo. Verás, hay emociones que son más del chakra 5, de garganta. Yo, por ejemplo, siento muchas emociones aquí. Hay otras emociones que son más de aquí, del pecho, de chakra 4. Y hay otras emociones que son más de toda la zona del aparato digestivo de chakra 3. También, aunque ya suene un poquito más extraño, hay emociones que, por ejemplo, las mujeres las sentimos en el útero, ¿vale? O hay otras que se pueden sentir como una sensación de agobio en la cabeza. Y no confundir esto con la hipertensión, que pasa mucho también, que se sienten como bombeos aquí ante determinadas emociones, sobre todo los hipertensos emocionales, ¿vale? Bueno, una vez tengamos reconocida la emoción y la hemos ubicado en nuestro cuerpo, el segundo paso que vamos a hacer es contestarnos unas preguntas.
¿Por qué? Porque las emociones, como dije antes, no vienen porque sí, vienen a cubrir una necesidad. Vienen a cubrir una necesidad, y esto lo he comentado en otros vídeos también, que les voy a dejar enlaces, que hablo de las emociones. Vienen a cubrir una necesidad de algo que no hemos hecho consciente, no hemos sido conscientes que estábamos necesitando atender. Quizás esa emoción ha venido a cubrir una necesidad de aprobación. Ha venido esa sensación, esa emoción, se ha albergado en tu cuerpo porque lo que te quiere enseñar, lo que te quiere mostrar es que necesitas de alguna manera ser aprobado por algo o por alguien o para determinada cosa. Entonces lo vamos a escuchar y te va a decir en el audio cuando lo escuches. Quizás esta emoción viene a cubrir una necesidad de aprobación y te va a dejar el tiempo para que te escuches qué te viene a contar esa emoción. La segunda pregunta es, quizás esta emoción ha venido a cubrir una necesidad de control. Hay algo en ti que necesita controlar determinada situación o quizás sentir que tiene el mando de esa situación y de alguna manera al sospechar que va a perder ese mando, que va a perder ese control, esa capacidad de manipular esa situación, se bloquea y salta esa emoción. Entonces, ver si puede venir por ahí esa necesidad. Y la tercera pregunta es, o tal vez ha venido a cubrir una necesidad de seguridad. Quizás hay algo de lo que yo estoy sintiendo inconscientemente que me tengo que proteger. Hay tal vez una necesidad de tener seguridad ante determinadas personas o situaciones. Y para eso vino esa emoción a mostrármelo. Bueno, estas preguntas les van a ser muy útiles cuando estén en esa situación. Entonces, una vez se contestan esas preguntas y se dan el espacio para escuchar qué viene a contar esa emoción, también pueden sentir que vino a cubrir varias necesidades. Quizás te has dado cuenta que se cumplen más de una necesidad en esas preguntas. Tal vez necesitas sentirte aprobado o también controlar o quizás también tener seguridad. Entonces, contéstate estas preguntas, escúchate. Y una vez tengas esas respuestas interiores, vas a comenzar a practicar el soltar esas necesidades. Vamos a permitirnos ir soltando la necesidad de ser aprobados, soltando la necesidad de tener ese control, soltando la necesidad de tener esa seguridad. Y más y más y más. Esto lo vamos a hacer muy fácilmente en el audio y cuando lo tengamos completamente incorporado e integrado ya no nos va a hacer falta ese audio, no lo vamos a necesitar porque vamos a tener integrada la gestión emocional de cualquier emoción limitante que nos aqueje y que nosotros de manera responsable querramos canalizar hacia afuera. Por último, vamos a abrirle un canal a esa emoción. En esa parte del cuerpo donde la habíamos sentido, vamos a suponer que yo la había sentido aquí en la garganta y sentías mucha impotencia porque no había podido decirle eso a esa persona que en ese momento se lo merecía. Y además, no solo que no pude decírselo, sino que además yo necesitaba asegurarme que controlaba esa situación y que estaba segura una vez que se lo había dicho. Y no pude, porque en ese momento no me salieron las palabras. Entonces ahora no me quiero quedar con esto aquí, porque después no quiero que me duela la garganta o no quiero que la voz se me ponga ronca o quizás me ponga disfónica. Entonces quiero hacerme responsable de lo que siento y quiero sacarlo hacia afuera. ¿Y cómo lo voy a sacar? Pues como el subconsciente no diferencia la realidad de la imaginación, vamos a abrir una ventana en esa parte del cuerpo donde lo sentimos. Yo, por ejemplo, pues utilizo como un tubo en la emoción, me visualizo un tubo, puede ser una ventana, un canal, puede ser un agujerito, lo que tú veas, una manguera, y imagino cómo toda esa impotencia, porque ya la encontré que era impotencia, ya la etiqueté a mi emoción como impotencia, va saliendo hacia afuera de mi garganta. Y voy notando cómo esa necesidad se va disminuyendo y va menguando esa necesidad de controlar, esa necesidad de tener seguridad que yo había identificado para lo que venía a cubrir mi emoción. Y me voy a sentir mucho más a gusto. Bueno,
Estos son todos los pasos. Vamos a hacer un resumen. Primero que nada, identifico mi emoción. Segundo, lo que hago es ubicarla en una parte de mi cuerpo. Tercero, me pregunto ¿para qué ha venido? ¿Qué necesidades ha venido a cubrir? Quizás es la necesidad de aprobación, control o seguridad. O quizás son otras incluso que has identificado. En el siguiente paso, lo que hacíamos era permitirle salir a esa emoción, una vez que ya la habíamos aceptado y habíamos elegido soltarla. Una vez que la elegimos soltar, le abrimos un canal imaginario donde el subconsciente recree esa situación como verdadera. Bueno, espero que lo utilicen. Como siempre les digo, de nada nos ha servido perder estos más de 15 minutos escuchándome si no nos vamos a permitir explorar en nuestra experiencia de vida cómo funcionan estas cosas. Vuelvo al recordatorio, abajo tienen el enlace para descargar el audio y tienen también otros vídeos además en donde hablo de temas de emociones. Y por último, mandarle un agradecimiento tremendo a la revista Treciendo que dirige Leti y Carla desde México, dos grandes profesionales del coaching que por cuarta vez consecutiva me han invitado a participar escribiendo artículos que les voy a dejar los enlaces porque los he hecho con mucho cariño y además en esa revista tienen a grandes profesionales para leer como lo son Leti y Carla. Bueno, en esa revista también hablo de un tema parecido a este. En el último artículo hablo de frecuencia, vibración y energía, así que les invito a que lo lean. Es una revista muy entretenida y muy útil sobre todo. Les abrazo muy fuerte y gracias una vez más por estar ahí. Si te gusta el vídeo, suscríbete, dale a like y todo lo positivo que tengas ganas de expresarme. Un abrazo.